Es un gusto volver a estar con ustedes aquí en Por Amor al Arte. Jaime, ¿cómo ¿Qué tal? andás? ¿Cómo estás, Malena? Un gusto estar nuevamente en un nuevo programa. Y hay que ser agradecido y hay que ser lo suficientemente amplio como para reconocer el talento de la gente virtuosa. Cuando la gente virtuosa no está entre nosotros, lo que queda es el homenaje permanente. Y esto que está sonando tiene que ver con una persona muy particular, importante en la vida de la cultura uruguaya, un gran pianista, un humorista, un talentoso, un hombre de jazz, un hombre que en la década del 50 y del 60 y del 70 hizo mucho por la música uruguaya. Me refiero a Manolo Guardia. Falleció Manolo hace un par de meses más o menos y fue un hombre en el cual la vida le jugó una muy mala pasada. La vida no, algunas personas, porque fue víctima de un caso de mala praxis en una operación, y un virtuoso del piano como Manolo Guardia, lo único que pudo tener como movimiento tras esa operación fue tan solo su mano derecha. Un hombre que además se movía, era impresionante lo divertido que era, le quedó solo la mano derecha. Por casi 20 años, fue terrible, una historia terrible. Y bueno, pero como su pasión era la música, con una computadora y con mucha paciencia, Manolo fue generando un disco de tangos, que era su gran pasión, y fue grabando sonido por sonido, y después, con una computadora, lo fue uniendo. Un trabajo chino, fue increíble. Bueno, y justamente es un disco editado por Ayui que se llama Tangos para la mano derecha, porque con mucha paciencia, con mucha pasión y con mucho amor, y seguramente con una cosa que le estrujaba el alma, Manolo editó, gracias a la gente de Ayui, Tangos para la mano derecha. Queríamos homenajearlo y me parece que quien pueda tener este disco, vaya a la disquería y lo compre para mantener vivo la memoria y la música de Manolo Guardia, que hoy homenajeamos recordándolo, recordando su música en esta emisión de Por Amor al Arte, que tiene estos avances. Vamos a verlos. Visitamos el auditorio del Sodre y hablamos con su director, Gerardo Grieco. Nos colamos por un ratito en la vida del músico, guitarrista y compositor Gustavo Ripa. Descubrimos en una charla Café Mediante cómo piensa, cómo siente y cómo se expresa nuestra invitada de hoy. Compartimos con ustedes la frase del día, nuestra cartelera de espectáculos, libros, curiosidades y, como siempre, un toque de música. Por Amor al Arte, pronto, listo y ya. Jaime, no sé si viste impresionante de la actividad que se está dando en el Sodre, desde actividades artísticas a otro tipo de actividades empresariales. Uno pasa por allí y siempre hay movimiento, siempre hay función. Pensar que estuvo 40 años allí, no digo un baldío porque estaba la obra a mitad camino, pero bueno, tras el incendio de septiembre de 1971, justamente esa esquina de Mercedes y Andes era como son como esos lugares tierra de nadie que tiene Montevideo. Pero por suerte, y más allá de todas las peripecias de gobierno en sus momentos, primero de indiferencia, después de ajuste del cinturón y después de voluntad política, hoy tenemos el Auditorio Nacional Adela Reta, que está estrenando director, Gerardo Grieco, que viene de una muy exitosa gestión. De la Sala Citarrosa fue el que le armó el perfil a la Sala Citarrosa, después pasó al Solís. Tras la reapertura del Solís, Gerardo Grieco instaló el Teatro Solís como centro cultural, que hoy ya no lo es tanto, pero después ese será tema de otro momento. Y hoy es el director del Auditorio Nacional del Sodre. Entonces fuimos justamente hacia allí a hablar con Grieco para enterarnos de cómo se arma el perfil de un centro cultural tan importante que hoy ya en muy poco tiempo es un referente de la cultura de la capital del Uruguay. Así que si te parece, nos vamos a Mercedes y Andes.
este lugar es especialmente para nosotros ahora. Yo siento que tiene una herencia cultural muy pesada. Aquellos años que significaron tanto en el siglo XX, esa construcción del Uruguay que de alguna manera nosotros heredamos. El Sodre y esta esquina jugó un papel protagónico en los años 30, 40, 50, 60. Y la verdad es que a la hora de definir la gestión, de tomar cada decisión, esa herencia, estar a la altura de esa herencia cultural pesa, es algo muy desafiante. La ópera, el ballet, los conciertos son la obligación principal de contenidos del auditorio. Lo hacemos con elencos estables, con Julio Boca al frente del ballet, con Estefan Lano al frente de la orquesta, con Esteban Luis al frente del coro, con Adriel Britos al frente de la orquesta juvenil, con el conjunto de cámara que conforman como la estructura principal de la programación del auditorio. Y después lo que hacemos es tratar de maximizar la utilización de la infraestructura pública. En los otros espacios que nos quedan disponibles presentamos nosotros mismos algunos grandes espectáculos que traemos de internacionales o de circuitos no comerciales, por decirlo así, sino de gran interés en el contenido de calidad que nos dejan una huella, una historia. Viene una compañía francesa de circo contemporáneo que es absolutamente novedoso para el medio y exquisita en su dramaturgia, que recomiendo especialmente ahora en los primeros días de junio. Se llama L'Immédiat, el espectáculo, y es dirigido por Camille Wattel y su compañía, que es extraordinario. Va a venir la compañía de danza de San Pablo y algunas otras compañías de ese carácter. Articulamos con algunos conciertos de circuito internacional o nacional, con el Jazz Tour, con el Centro Cultural de Música, o con artistas locales de gran relevancia y significación. Hugo Fatoruso haciendo un espectáculo muy especial del que van a tener noticias, o Pepe Guerra volviendo a ser el solista que todos extrañamos. Vamos como línea estratégica a tratar de alojar aquí a todos los artistas locales del circo contemporáneo y estas nuevas dramaturgias que han surgido en todo el mundo. Y vamos a ver si empezamos a tener alguna oferta de teatro musical, que de alguna manera todo esto hace, y alguna oferta de música experimental, que todo esto hace sinergia de algún modo con los contenidos históricos del Sodre y que esperamos que terminen conformando una oferta del Centro Cultural absolutamente atractiva para que el edificio sea, primero, edificio público, aprovecharlo al 100%, vivo al 100%. Conectado al 100% con la ciudad, con el ciudadano y con el visitante. Y tenemos la expectativa o la ilusión de que en pocos meses, después que estas acciones estén en marcha, pase a ser apropiado de alguna manera por la gente, que la gente se adueñe de lo que ya es dueño, que es un espacio público.
música. Eso es el anticipo de lo que será parte de este bloque en Por Amor al Arte. Y veo que tenés libros japoneses allí. Sí, traje 2 libros que para mí son 2 joyitas. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con la estética japonesa, Sí. desde la literatura, bueno, el arte, tiene algo muy particular. Y traje 2 libros, una novela de Yasunari Kawabata, no sé si te suena, Kawabata. Sí, me suena, no he leído nada. Kawabata fue el primer premio Nobel japonés en 1968, ganó este premio. No me lo voy mostrando. Kawabata, bueno, es un autor, tiene la crudeza y la belleza de lo japonés, porque lo japonés es bastante austero, Sí. delicado, pero a la vez terrible, ¿no? Sí. Y esta historia, bueno, es una historia dramática. Hay varios libros de él, yo he leído varios. Lo bello y lo triste es una historia de amor muy, muy linda. Hay varios títulos de él. Por ejemplo, El rumor de la montaña, que trata la historia de un suegro con su nuera. Siempre hay sutileza, siempre hay una escritura maravillosa y bueno, también una cultura que nos es un poco lejana, pero Sí. al leer uno como que se acerca, A ¿no? mí me gusta Mishima. Bueno, Mishima. Yasunari Kawabata era mentor y muy amigo de Mishima. O sea, todo un... Sí. ¿Leíste algo vos de Mishima? De Mishima... La Perla y otros cuentos. Sí. Después me decís. En la Sí, misma colección lo de tengo MC. pendiente, De sí. MC. Tengo 2 libros en casa y los tengo para leer. Bueno, ¿y el, es otro otro? el otro que traje es Japonism. Es un libro que está en inglés. Es un libro objeto con muchas fotografías. A mediados del siglo XIX se da la apertura de Japón, la apertura comercial después de 200 años de aislamiento. Y en ese momento, digamos, todos los artistas, digamos, occidentales, se enfocan y empiezan a mirar hacia Oriente, ¿no? Aquí, en este libro, tenemos un montón se ven imágenes de cómo influyó la literatura, la cultura japonesa en las artes occidentales. Y lo vemos desde la pintura, podemos ver obras de Van Gogh, de Toulouse-Lautrec, grabados, pósters, y vemos de dónde viene esa influencia, ¿no? También hay muebles, hay objetos, jarrones, interiorismo, paisajismo. O sea, la influencia japonesa es muy fuerte y al que le interesa esta estética, realmente un libro como este de Faidón... Se encuentran acá en Montevideo, ¿no? Se encuentra acá en Montevideo, sí. Bien. Es realmente recomendable. Bueno, yo traje revistas y un libro. Un libro, me surgió esto además a través de una entrevista radial, tiene que ver con la guerra del Paraguay. Uno dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con la guerra del Paraguay? Bueno, muchísimo tenemos que ver, porque junto con Argentina y Brasil hay una mancha en la historia del Uruguay, una mancha en la historia del continente, que es la guerra de la Triple Alianza. Que no se estudia demasiado. No se estudia, nada se estudia, me parece. No la sabemos. No la sabemos y tenemos mucho que ver. Y cuando yo entrevisté justamente a Juan Carlos Di Nicola, autor de este libro, La Guerra del Paraguay, un holocausto infame, no sabes lo que fue la audiencia, como se dice normalmente, reventaron los teléfonos y los mensajes, porque querían saber sobre eso. El libro está en las librerías y describe en forma muy objetiva, interesante y didáctica algo que tiene que ver con nuestra historia y, como vos decís, pasa medio rapidito cuando se la enseña en secundaria y en primaria. Así que La Guerra del Paraguay, de Juan Carlos Nicola, es una edición de autor, o sea que directamente se encuentra en todos él lados también. está en las librerías. Y después traje una revista uruguaya que me parece que es un gran mérito de la gente de Cinemag. Con el diario El Observador mensualmente sale esta revista. Yo aquí tengo 3 números de los últimos meses, pero bueno, todos los meses sale una revista que nos pone a tiro con lo que es el séptimo arte. ¿Y por qué quiero destacar lo que es el trabajo periodístico de la cantidad de colegas que están allí? Porque en general todo lo que tiene que ver con la información de espectáculos nos llegaba por revistas extranjeras o nos llega por cadenas internacionales. No hay una lectura, una mirada atenta uruguaya en este caso, al fenómeno del cine. Y me parece valioso. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, ¿qué tenemos para decir o cómo podemos observar los uruguayos Hitchcock y todos sus fenómenos? Bueno, antes que me lo diga alguien de la CNN, por lo menos que lo analicen críticos uruguayos. Entonces,
bravo por la gente de Buenísimo. Cinemag. Hay un montón de gente que puede escribir. Porque... Exactamente, así que todos los meses sale esta revista y queríamos destacarlo. Pero bueno, yo decía que estos sonidos de estas guitarras que nos dan tanta paz tienen mucho que ver con este bloque y tiene que ver con una charla que tú tuviste. Sí, una charla con Gustavo Ripa. Gustavo Ripa es, bueno, los que tienen buena memoria se acordarán de él, de Canciones para no dormir la siesta. O de Rumbo. O de Rumbo. Él empezó con la guitarra clásica, ¿no? Es un referente del fingerstyle, digamos. Porque, y bueno, y ahora él estuvo trabajando con su productora, estuvo mucho tiempo alejado de la vida artística. Y hace unos años escuchó el sonido de un cuenco que le cambió su visión. Cuenco tibetano. Un cuenco tibetano. Le cambió la visión de la música y le cambió la vida, digamos. Porque a partir de allí empezó a reformular un montón de cosas y volvió a la música. Editó hace un par de años el disco Calma, que son versiones instrumentales del cancionero popular uruguayo, con canciones de Mateo, de Citarrosa, solamente instrumentales. Ese disco fue un boom porque ganó un disco de oro, o sea, sí. Tuvo 2.000 ejemplares vendidos, lo que habla de una necesidad de la gente por ciertas cosas, ¿no? Por calma, justamente, por tener más paz. Él hace un tiempito, unos meses, sacó una segunda versión, más calma, donde incorpora nuevos elementos, instrumentos exóticos, voces de pájaros. Él ha incursionado mucho en el estudio de las voces, de los cantos de los pájaros. Incluso hay una página, hay un registro todo de 100 cantos de pájaros uruguayos. Él ha estudiado mucho la musicoterapia, ¿no? La musicoterapia también, el tema de la vibración, de cómo la música afecta a las personas, para bien y para mal. Tú sabes que él fue a la radio con sus cuencos tibetanos, sí. Inclusive en internet están las fotos, e instaló los cuencos tibetanos en el estudio. Y empezó a tocarlos, o sea, que empecé a cabecear. Sí, no, es increíble. Fue mágico, yo no lo podía creer. Sí. La paz que te transmite. Hay mucha depuración, hay algo como que va a lo esencial. Él como que hizo un cambio, ¿no? En su parte artística y bueno, vamos a verlo. Y a escucharlo. En un taller que hacía por allá por el año 2000, tipo de taller de desarrollo personal y eso, bueno, apareció un cuenco de metal en la vuelta y me hipnotizó tanto en ese momento el sonido, que bueno, yo siempre en el mundo de la música y de los instrumentos nunca había escuchado un instrumento que se comportara de esa manera, ¿no? Y que tuviera como ese efecto hipnotizador que tienen los cuencos. Hay una cantidad de cuencos que, bueno, uno los va eligiendo según el sonido, ¿no? Si es más grande, es más grave. Dependiendo de la forma, también es la forma en que se comporta. Yo creo que de alguna manera Calma, que es un disco que salió en el 2010, empieza casi sin querer. Digo, yo no me propuse nada del otro mundo. Un día, no sé por qué, agarré la guitarra y empecé a probar. Y Calma en realidad es un disco y esas versiones, es un disco que salió bastante rápido, ¿no? Y pude de alguna manera, yo siento que sintetizar en ese disco lo que yo venía haciendo a lo largo de los años, ¿no? Fue bastante sorpresivo para todos, porque que un disco de música instrumental logre en un plazo medianamente
bastante breve, el disco de oro fue bastante sorprendente. Más calma, yo lo siento como una continuación de Calma. En realidad, cuando yo terminé Calma y se editó y salió y todo eso, fue como una inercia, ¿no? Seguí generando versiones, me empezaban a salir y seguí generando versiones de música y dije, bueno, me voy a calmar un poco y la voy a ir llevando de a poco, porque bueno, en mi horizonte estaba grabar otro disco que no sabía qué características podían tener. Entonces, Más Calma, de alguna manera, más o menos el 50% de los temas están en guitarra sola. Bueno, el joropo, que yo toco mal el joropo. Es muy bueno, sí. Y entonces tocábamos Montilla ahí y lo tocábamos a 2/4, que Carlito me enseñó todo cómo hacer. Y me quedé, como que tuve un reenganche. Y dije, qué sonido, qué lindo instrumento. Y ahí surgieron un par de posibilidades de incluir en el disco el 4, ¿no? Entonces, lo interesante fue que hice una versión de 2 temas de Citarrosa, que los uno a los 2, que son Los Boliches y El Loco Antonio. Es un mix de los 2 temas, que empiezo a hacer con un concepto bien distinto a los increíbles guitarristas de Citarrosa, ¿no? Donde el toque de ellos es muy potente y una milonga así que te pasa por arriba, ¿no? Lo mío era sostener toda la armonía en el 4, que es un instrumento mucho más flotante, ¿no? Hasta que un día Carlos mismo me dice, no, el que tiene un 4 fenomenal es Larbanois. Dice, yo justo lo iba a guardar, me dice. Lo ibas a guardar, ¿por qué? No, porque este 4 perteneció a Citarrosa y él me lo regaló. Yo le dije, no lo quiero, no quiero ni tocar, porque es una reliquia esto, ¿no? No, que llévatelo, úsalo el tiempo que vos quieras y no sé qué, ¿no? Bueno, el 4 por supuesto que afinaba perfecto, estaba bárbaro, estuche, lo agarré. Cuando salí de la casa de Eduardo dije, chao, voy a grabar esos temas. Por ejemplo, yo hago un proceso de filtraje. A veces empiezo a hacer como versiones que tienen algo más de sofisticación. En eso, uno de los maestros acá es Cabrera, ¿no? Fernando Cabrera. Cuando hay una música que queda como colgada, ¿viste? Que la energía y el ambiente queda ahí como colgado, ¿no? Que todo el mundo contiene hasta la respiración, déjalo. Es como que ese momento es importante y si yo aplaudo, rompo la magia.
poste que pasa y se va hasta que ve otro poste que pasa y se va, pero nunca se va del todo, porque en la ida queda la estela. La estela es el poste en movimiento, el poste corrido, barrido, continuado en una línea de postes fantasmas que separan entre poste y poste verdadero. El verdadero se continúa en varios fantasmas hasta que otro verdadero anuncia que hay algo real después de todo. La hora es la del alba. A veces en lo alto de un poste hay un nido de hornero. Es la interrupción de la cadena que se arma en la secuencia de postes. Entre uno y otro hay cables, electricidad. Cables negros que se tensan en lo alto y que dibujan una partitura de líneas que suben y bajan como una pantalla de monitor electrocardiográfico. Malena, uno piensa que la tele es todo imagen y uno cree que esto que acabamos de escuchar no es televisivo porque es la palabra sin imagen. Y yo creo que está tan bien escrito que cada cosa que escuchábamos nos remite a imágenes. Yo estaba viajando con esa lectura. Claro que sí. Es bien una lectura de alguien que piensa en imágenes también, ¿no? Exactamente. Que al momento de elaborar un texto está teniendo presente eso que está viendo. La responsable, la dueña de esta voz y de este texto se llama Inés. Inés Bortagaray. Inés Bortagaray, que está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Fue una brillante alumna, ¿eh? Sí, fue fue alumna mía de tuya. la Católica y fue una brillante alumna, integrante de una generación brillante. ¿No? Porque una veces, cuando es docente, piensa en generaciones. Y la generación de ella tenía a Pablo Stoll, por ejemplo, al querido Juan Pablo Revela, a todo el grupete de 25 watts. Sí, estábamos, sí, Juan Pablo, Arauco, Hernández. Estuvo Gonzalo Delgado también, Guillermo Amato. Bueno, estaba Mercedes, tu hermana, Mercedes. Sí, Clara. es cierto. Sí, por eso no se dedicó al cine. Pero bueno, pero lo interesante, Inés, es cómo esa generación tiene una cantidad de nombres vinculados al cine, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Qué habrá pasado? Yo no sé qué pasó y de hecho fue un logro en aquel momento que se continuara la línea de narración creativa. Me acuerdo que fue un año, fue una generación que vio un poco peligrar esa posibilidad de especializarse en eso porque había cambios en ese momento en la currícula. Pero en aquel momento se llamaba Ficción y Entretenimiento, es lo que terminamos haciendo este grupito y donde también estaba Martín Borteiro, Cierto. Flaco Castro y Fernando Epstein, Claro, todos Natalia sí. Lara. Salvo Borteiro que baila tango, después al resto se dedica al tema de esto. Pero ¿entraron por periodismo? En mi caso, yo entré por periodismo. Había gente que tenía ya la vocación más definida, ¿no? Como Pablo, por ejemplo, Pablo Stoll o Arauco. Yo había entrado por periodismo y había hecho una vuelta sumamente sinuosa porque como yo quería escribir y cuando era chica siempre veía las biografías de los autores que habían trabajado como periodistas, dije, bueno, ya que tengo que estudiar de algo porque era como imposible saltearme la carrera. Pensé que iba a llegar a las letras a través del periodismo y no sabía que me iba a encontrar con este grupo de amigos, con esa vocación tan cinéfila y con Cinemateca. Ellos de alguna forma te cambiaron la mirada, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Para mí fue muy importante para mí mi grupo de amigos. Tuvo una influencia muy fuerte. Sobre todo esa época, yo llegué de Salto en el 93, me hice socia de Cinemateca y empezamos así un recorrido muy cinéfilo, ¿no? Por festivales, zampándonos 4 películas, así, una detrás de la otra, y peleándonos mucho por las películas que veíamos entre nosotros. Y para mí, yo aprendí mucho. Para mí la formación cinematográfica vino así con los amigos y en esas experiencias. Y ahí en ese momento empecé a decir, bueno, ¿de qué manera se podría juntar aquello con esto nuevo que me está pasando?
Y yo creo que ahora el oficio del guión tiene que ver como con esa alianza entre esos dos mundos, ¿no? O sea, sigue persistiendo la voluntad de escribir, pero ahora también como pensando en eso, en una cuestión más funcional que es un paso provisorio de transición hasta llegar a una película. Sí, ahora podemos hablar de los guiones, pero me importa algo que como del interior que soy también me preocupa mucho, porque me duele mucho, que es ¿qué pasaba con el cine en Salto? Porque en San José, por ejemplo, salvo algún ejemplo puntual actual, el cine ya no existe más. Ya el cine Artigas cerró. Sí. ¿Tá? Hoy es un galpón. Hay ejemplos aislados del museo con una pantallita y nada más. ¿Qué pasaba con el cine en Salto? Y actualmente hay un cine en Salto. Sí. Es un complejo, creo que hay más de una sala en el shopping, que es claro. la terminal. Pero tuvimos temporadas sin cine, y fueron temporadas muy tristes. Es terrible eso. Y yo, no, cuando crecí había tres cines, el Ariel, el Metropol y el Sarandí. Ah, bueno, estaban en la gloria. Y había en Salto un cineclub, mi madre y mi padre iban mucho al cineclub, ¿no? Donde ahí daban las películas más difíciles o más, así, más prestigiosas. Y a mí la figura del cineclub es una cosa que me parece que sería precioso recuperar, porque si no la programación, la verdad es que a veces es un poco débil, ¿no? Porque la programación que solo se deja llevar por la taquilla, bueno, a veces Sí. no, Y en Salto también el tema de la literatura lo viviste muy de cerca en tu propia casa, o sea, Sí. con una madre dedicada plenamente a dar clases. Bueno, con esa mirada tuya siempre hacia García Márquez, por ejemplo, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia y de todo digamos, ese momento germinal, ¿no? Sí, sí, mi mamá es profesora de literatura, jubilada. Y entonces, sí, había un contacto muy familiar con los libros, hay una linda, preciosa biblioteca. Y yo parece que, bueno, por los cuentos y algunos recuerdos, que era como una lectora bastante insatisfecha. Terminaba uno y después Siempre difícil. quería otro y de pronto así fue que conocí de muy chica autores y lecturas a las que me pone muy contenta haber conocido en ese momento, porque seguramente ahora, después de que uno crece, a veces empieza a temerle un poco más a algunos libros, ¿no? Los clásicos. Es tristísimo que pase eso, porque en realidad nada hay más vivo que eso, Lo que ¿no? pasa es que por un tema generacional, como que por ser clásicos los ves lejos, o te los hacen sentir, o el mercado dice, bueno, esto pasó. Sí, pero es tan vigente, Bueno, hay pero- algo tan vivo. Bueno, por Hay eso que son los rebelarse clásicos. contra Sí, eso. hay que rebelarse, sí. Y bueno, pero de chico uno tiene una mirada mucho más fresca, ¿no? Y mucho más desprejuiciada. Sí. Y no tenés esa necesidad de hacer una crítica después, ni siquiera a tu almohada, ni a tu marido, ni a un amigo. Simplemente lees y pasás a otra experiencia y así. Y de chica sí fue para mí el momento de como lectora más vivo, más activo. ¿Y ella mencionó a García Márquez? ¿Quiénes te marcaron en esa etapa tan fermental? Ay, de todo. Yo pasé de las lecturas de jovencita, adolescente, tipo Louise May Alcott y Enid Blyton, a Papá Goriot, así, como en medio año, así. O Los novios, Ana Karenina, eso fue por eso digo, de verdad, no es que me jacte de lo lectora que soy ahora. Siento que fui una lectora muy precoz y ahora un poco más sistemática. En ese momento era directamente barría con un estante, me iba al de arriba y me iba al de arriba y así. Es la suerte de tener libros en la casa, ¿no? Sí. Eso es importante porque, en definitiva, cuando a veces se dice que las nuevas generaciones o los niños son poco lectores y todo eso, bueno, hay que frecuentar el objeto. ¿Qué es lo que no te da el libro electrónico? Que es fantástico. Sí. A mí me encantan las tablets y los libros electrónicos y uno tiene una cantidad de libros, pero de esa manera un joven, un niño, no frecuenta y no tiene el objeto en su casa. Sí. Y entonces no tiene eso que te pasó a vos, Sí. o que nos pudo haber pasado a nosotros también. Sí, ¿No? sí, seguro.
Bueno, ¿y eso cuánto te marcó a vos en el hecho de decir, me voy a dedicar a esto? Bueno, fui lectora y después empecé a escribir. Para mí es una condición un poco que es todo parte de lo mismo, ¿no? Yo no imagino cómo sería escribir sin tener esas veleidades. Empezaste bastante de jovencita a escribir, eras adolescente. Sí, tenía así esos cuadernitos que todos tuvimos. Donde ¿Diario íntimo? Sí, el diario íntimo y también unos cuadernitos que me parecían elegantes porque tenían tapadura y escribía unos poemas. Volvemos al objeto, ¿no? Claro, pero es importante. De que esté la caligrafía incluso. La caligrafía, sí, unos poemas que empezaban diciendo madrugada, palabras que también eran como prestigiosas, ¿no? Sí. Mucho juego, ¿no? Esa cosa de jugar con las cosas. Sí. Porque para mí siempre vos tenés en tu literatura sobre todo eso del juego, de jugar con las palabras rimbombantes, palabras que suenan de una forma... Es que sí, es gracioso. Hay palabras que son muy ampulosas y ya decirlas lo vuelve a uno como de golpe una persona de bien, ¿no? Por ejemplo, silencio. Ausencia. Yo no sé qué tan ampulosa es la palabra tanda, pero tenemos que ir a una de ellas. ¿Está? O corte. Lo es. Bueno, entonces vamos a ella y seguimos con Inés Bortagaray luego de ella. Estamos en el último bloque de Por Amor al Arte, conversando con Inés Bortagaray. Inés, bueno, escritora, guionista, no sé si te sentís más una cosa que otra, pero ¿en qué momento empezaste, o no sé si tenés idea, registro, del momento que empezaste como a escribir pensando más en imágenes, ¿no? Como para hacer algo más visual, digamos. ¿Tenés ese registro? Sí, yo creo que hubo un momento en la adolescencia donde empecé a escribir más como creía que tenía que escribir, ¿no? Y que me alejé de pronto de una cosa más, de una mirada o de una voz más auténtica, yendo hacia caminos capaz como de pérdida de cierta identidad y en la búsqueda de cierta corrección. Después conocí a Mario Lebrero, empecé el taller literario con él y yo siento que mi pasaje por ese taller, que fue muy breve, en realidad la amistad fue muy larga, pero no fui tantos años al taller. ¿Es verdad que pasar por el taller de Mario Lebrero parte la cabeza de los alumnos? Sí. ¿Es un antes y un después? Bueno, para mí lo fue, sí, para mí lo fue, sí. Y he escuchado que Sí, yo salvo alguna entrevista no tuve contacto con él, pero siempre escucho que te dicen eso, Mario Lebrero me partió la cabeza. Sí, para mí fue muy importante. Y ayudó mucho, en mi caso, y lo vi también en otros amigos, a mí me ayudó mucho a recuperar eso más genuino y más personal, ¿no? Y creo que como enseñanza de un escritor, enseñando a otros escritores, me parece sumamente generoso, porque no se plantaba a él mostrando un camino que todos debiéramos recorrer, sino más bien ayudaba a que cada uno se mirara en su propio espejo, ¿no? Y encontrara esa manera de decir las cosas. Y yo siento que a mí me ayudó mucho a eso, a recuperar una manera mía, esa manera como más capaz más desfachatada, más irreverente. Más irreverente, sí. Me gusta más la palabra. Con la palabra era algo que yo había perdido por volverme capaz más solemne.
Y eso para mí fue muy importante, sí. Lo que pasa que como su literatura, la del Lebrero, digo, es muy original, no se parece a ninguna, él trataba de llevar a sus alumnos, me da la sensación, a que busquen y encuentren su propio camino. Uno tiende a imitar a los que le gustan. Por eso. Nos pasa a los que dibujamos, a los que escribimos. Tenemos modelos y esos modelos te encorsetan. Me quiero parecer a fulano. Sí. El otro día, entrevistando a Tabea Leighton, me decía, no, a mí todos los consejos que me dieron fue imitar a fulano. Y después que lo imites bien, vas a encontrar tu camino. Es un riesgo. Capaz que es otra manera de llegar a lo mismo. Yo siento que quizá esto fue, no sé, algo así como calzarse las botas de 7 leguas claro. y tomar un atajo, ¿no? Para encontrar, en mi caso, sí además esa cuestión como de desmenuzar las palabras hasta encontrar en ellas la imagen, ¿no? La imagen más verdadera y no hacer uso de imágenes prestadas, grandilocuentes. Claro. Yo creo que ese camino vos lo hiciste antes, cuando eras adolescente, porque yo recuerdo cuentos tuyos que de alguna bueno, forma... hemos dicho que son muy amigas Sí, ustedes también, sí. que no es un dato menor. Sí, la verdad que tuve la primicia de muchos cuentos, te voy a decir. Y algunos tenían mucho que ver con García Márquez, por eso yo lo nombraba, porque me acuerdo de muy chica, 14, 15 años, que habían cuentos que tenían mucho García Márquez. Yo por eso ese ejercicio me parece que lo hizo a esa edad. Y después capaz que cuando conociste al Lebrero ya como que había pasado más agua bajo el puente, ¿no? Y no sé, me imagino que como que te pegó de otra forma. Sí, puede ser, sí, capaz que sí. Yo lo que pasa que desde ese momento de la adolescencia de García Márquez pasé por Juan Salvador Gaviota y cosas así, fueron muy perniciosas para mí. No, Ay, perdón. está bien, a todos nos pasa, ahora que nos están nombrando, a todos nos pasa, todos pasamos por eso. Sí. Y entonces ahí llegar de una especie de coqueteo con el realismo mágico a la admonición, fue como un traspié que por suerte salí. Bueno, acá tenemos algunas de las películas de las que fuiste guionista. Justo la semana pasada estuvimos hablando de La vida útil, la película justamente que tiene a Jorge Jelinek como protagonista, que también ha tenido una trascendencia esta película tan importante que para ti debe ser un orgullo, ¿no? Pero también hay otras películas como Una novia errante, que yo estaba mirando, que ahora lo voy a mostrar, pero dice: Clarín decía, un bello, doloroso y gracioso viaje que podía ser por el interior de cualquiera de nosotros, delicadamente intenso, un filme que no deja de provocar sorpresa y es capaz de ejercer fascinación en el espectador, decía la prensa. La Nación dice, un film lúcido y generoso, es de Anna Katz. Aparte, de los méritos cinematográficos de los realizadores, es tu historia, es tu guión. ¿Qué sentís cuando se dice esto de una película en la cual tuviste tanto que ver? Sí, siento mucho orgullo, pero también la siento todo el tiempo como obras compartidas, ¿no? Y siento mucha admiración por esos directores que tienen que ver con esas dos películas, con Federico Beiros, que también un poco vino, en la generación vino un par de años después, pero era compañero, y Anna Katz, que es de Buenos Aires, pero es como si viviera a la vuelta de mi casa. Sí. Vamos a hablar de los libros de ella, porque empezamos escuchándola leer y por suerte están los libros de Inés Bortagaray en las librerías, ¿no? Sí. Que uno de ellos es, por ejemplo, Pronto listo ya. Pronto listo ya, que lo tenemos por acá. Sí, el hecho de publicar tan joven también en Uruguay no deja de ser un mérito. Sí, bueno, el primero en realidad formó parte, Ahora tendré que matarte, formó parte de una colección que dirigió Lebrero. Una preciosa Son 14 colección, títulos sí. que ya no en mi libro ya no existe más. Era una tirada muy cortita y lo he buscado en Tristán Narvaja. Sí. Si hay alguien que quiera vender el ¿Qué es este? real, Mostralo, Malena. Acá está. me llama y me... Ahora tendré que matarte. Es Porque la este es el quiero que no se encuentra, es un incunable. Bien, y después surgió el Pronto listo ya. Pronto listo ya, que sí tuvo 2 ediciones. Y después he seguido publicando, pero cuentos en volúmenes, antologías y así, pero todavía tengo algunas cosas
en proceso y algún libro terminado, pero todavía no he vuelto a publicar. Bien, ¿y ahora en qué estás exactamente? ¿Qué estás haciendo en estos momentos? En este momento estoy escribiendo un guión con Ana Katz. Ah, mira qué bien. Sí, estamos terminando. Un guión que se llama Mi amiga del parque, que cuenta las desventuras de una madre primeriza, aventuras y desventuras de una madre primeriza que va mucho al parque a pasear con su bebito. O sea que vivís de las letras. Y tiene otras actividades también, como por ejemplo, que a mí me parece muy importante destacar, porque es algo muy familiar, que uno a veces por ahí no le presta mucha atención, pero cuando uno lo lee y ve con el cariño que está hecho, realmente es algo importante, que son los manuales del almanaque del Banco de Seguros, ¿no? Ajá. Que los estás haciendo hace 5 años, más o menos. Sí, hace 5 años me encargo del tema anual, que es en realidad la parte inicial, las primeras 80, 90 páginas. Edito ese tema que este año salió muy bien. Para mí es un repaso del retrato fotográfico entre 1870 y 1930 en Uruguay. ¿Con qué desfachatez decís 80, 90 páginas como si fuera...? No, es una carillita nomás. No, y no dice por eso, ve el almanaque ahí, como que es algo tan familiar que por ahí no sé. Sos tan atrevida. Bueno, es un trabajo también compartido ese, con Pablo Uribe y el equipo de Monocromo, que sí, hemos hecho ese trabajo que para mí es precioso. Todos crecimos, ¿no? Estudiando, sacando información de los almanaques. Sí, es un clásico, pero bueno. Hay algo que a mí me gustaría saber, Inés, que nos contaras, el tema de escribir a varias voces, digamos, porque el guión, que es, bueno, retomando un poquito lo del guión, pero la escritura individual es una cosa. ¿Cómo es escribir de a muchos? Intercalando ideas, impresiones. ¿Cómo es ese proceso? A mí me da como mucha intriga. Es complejo. Yo disfruto mucho salir de la literatura, del ejercicio tan solitario que implica, ¿no?, el trabajo literario al guión o estos trabajos editoriales. Para mí son momentos de recreo también, porque disfruto mucho del intercambio y para mí hay que conversar mucho y escribir un poco, pero hay que conversar, hay que ponerse mucho de acuerdo. Bueno, con las palabras te manejás muy bien, eso está clarísimo. Si vos tuvieras una hoja en blanco y un papel, un lápiz, si tuvieras que tener la opción de dibujar o escribir, ¿qué elegirías? ¿Escribir o alguna palabra o dibujar? Estás sola, en el medio de una isla, con un papel en blanco y un lápiz, o un pincel o un... Escribiría. ¿Escribirías? Y si te dijéramos una frase y tú tuvieras que poner algo en relación a esa frase, por ejemplo, por amor al arte, ¿qué te sugiere? ¿Te animás a pensar algo y escribirlo acá en este lienzo? No, te animás no. Tenés que hacerlo. Te ordenamos que te pares, que elijas un elemento de los que hay allí, un dry pen, un crayola, lo que sea, y ahí tenés un lienzo. Es más, te sugiero el ángulo superior derecho, ¿no? A más sos alta. Sí, allá, exacto. Y elijas por amor al arte, que es el nombre de este programa. ¿Ah? Sí. ¿Qué te sugiere esa frase? Mirá, a Daniela Fincipasca le sugirió Un buen silencio es poesía, ahí que nos ocupó prácticamente todo. Victoria Rodríguez nos dejó un beso. Jorge Jelinek, allá arriba, nos dejó lo que le produce hacer cine, que es placer, perseverancia y pasión. ¿Y a vos qué te sugiere? Puedes dibujar si querés, puedes elegir otro elemento, lo que quieras, ¿eh? Bueno. Mira, tenés un óleo pastel ahí, estás acá, que capaz que puede ser más... No, mejor no improviso mucho porque... Bueno, dale. Ahí tenés. Dios Por amor mío. al arte. Seguramente has hecho mucha cosa por amor al arte. Sí. Y no sé por qué sospecho que alguna vez en el taller del hebrero este concepto de hacer las cosas por amor al arte más que por el mercado... se deben haberlo hablado más de una vez. Sí. Bueno, hay una palabra que me parece que tiene que ver con esto. Sí. Y Gratitud. Bien, ¿por qué eso sobre gratitud? qué difícil. Yo lamento, muchacha, vos te manejás con las palabras, así que... Sí,
pero no con la performance. No, pero ¿por qué? ¿Qué te genera? Hoy de noche voy a soñar con esto. ¿Qué te genera? Vamos a firmarlo, tenés que firmarlo. Pero mientras explicanos, ¿por qué eso sobre gratitud? Bueno, porque creo que... ¿Me puedo sentar? Sentate, sí. Porque no hay nada de... O sea, porque no hay quietud, porque no hay estabilidad en esto. Es un trabajo, es una cosa de experimentación y de laboratorio para mí, permanente. Y debe ser así. Y ese es el estado de zozobra natural, me parece, de la búsqueda. Y gratitud, yo me siento agradecida por haber encontrado lo que quería hacer tempranamente, de esa manera capaz sinuosa, pero... y siento esa gratitud siempre. Bueno, la idea era justamente hacerte pasar un momento difícil. Estás aterrada. Pasaste muchas zozobras. Forma parte de esto que queremos hacer en no sé si estás agradecida hacia nosotros, pero bueno. Nosotros sí te agradecemos muchísimo que hayas venido. Ha sido un gusto y un honor que participes de este ciclo de Por Amor al Arte. Muchas gracias. Y nosotros, Malena, nos encontramos la semana que viene en la pantalla de NSTV, aquí. Así es. Y con todos ustedes para seguir haciendo cultura, haciendo periodismo por amor al arte. Hasta la semana que viene. Hasta pronto.